Mary Rose Abad, William F. Abrahamson, Richard Anthony Aceto, Jesús Acevedo Rescand, Tariq Amunallah, Angelo Amaranto, Casuiro Anaí, Calixto Anaya Jr., Michael Armstrong, Joshua Aaron, Matthew Barnes, Yelena Belioskovi, María Bengoechea, Salvatore Guito, Wenwei Jing, José Manuel Contreras Fernández, Sai Abdul Fattah, y así podríamos continuar hasta aproximadamente 2.500 nombres, muy distintos entre ellos, como veis, de procedencias muy distintas, de culturas muy diversas, pero todos ellos tienen un elemento en común. Todos ellos fueron víctimas de los atentados del 11S y se hallaban en las Torres Gemelas. Unos trabajaban allí, otros simplemente estaban de turismo, pero se encontraron un día equivocado, en una hora equivocada, en un lugar equivocado. Porque, como digo, fueron víctimas, se sumaron a ese número de casi 3.000 víctimas, no solo de las Torres Gemelas, sino del Pentágono y otros lugares, donde aquel 11 de septiembre se sucedieron diversos atentados. Pero en aquel día concreto, en las Torres Gemelas, habían cerca o aproximadamente 16.000 personas. La mayoría lograron salvarse por la acción rápida de evacuación, pero como digo, casi 2.500 fallecieron en aquellos atentados. Y esto me hizo pensar en nuestro mundo, pero también me hizo pensar en mí. Me preguntaba, ¿y si yo hubiera estado allí? De hecho, yo estuve en las Torres Gemelas, solo que unos cuantos años antes, en el 98. Pero, ¿y si hubiera coincidido en aquel momento, en aquel lugar? Hoy no estaría entre vosotros. Y aquel acto terrorista habría cobrado una relevancia especial en mi ámbito familiar, en mi ámbito de amistades, porque yo habría pasado a formar parte de este listado extenso de nombres. Pero vayamos más allá. Todos sabemos lo que está sucediendo con los refugiados sirios y con los que huyen de estos países de origen donde les cuesta sobrevivir. En Siria han fallecido alrededor de 500.000 personas en estos años de guerra que llevan transitados. Miles de ahogados en las aguas del Mediterráneo huyendo de aquel terror. Millones deambulando de aquí para allá intentando encontrar algún lugar donde refugiarse. Y me formulo la misma pregunta. ¿Y si yo hubiera nacido en Siria? ¿Y si yo fuera uno de los que hoy forman parte de uno de esos campos de refugiado? De esos que están deambulando de aquí para allá buscando un lugar de refugio, un lugar donde instalarse porque han perdido toda esperanza de que su vida pueda ser reconstruida en el lugar donde un día estuvieron viviendo, tuvieron una familia, tuvieron un negocio, tuvieron una vida como tú y yo tenemos hoy día. No escogemos el lugar donde nacemos, no escogemos nuestro idioma, ni nuestra familia, ni nuestra cultura. De pronto un día aparecemos en la escena de la vida, pero podemos aparecer en España o podemos aparecer en cualquiera de estos otros países. Una realidad más. En la India, en China, miles y miles de creyentes son perseguidos a causa de su fe.
unos encarcelados, otros condenados a muerte, otros prisioneros, azotados, asesinados. ¿Y si yo hubiera nacido en la China o si hubiera nacido en la India? A lo mejor pasaría a formar parte del listado de hombres y mujeres que están siendo perseguidos a causa de su fe. Mirad, no he escogido estos ejemplos al azar, sino los he escogido porque reflejan tres de las realidades con las que yo me he encontrado esta semana pasada en Nueva York. Pude, en estos momentos en los que salimos a deambular por las calles, pudimos llegar hasta la zona cero. Y en la zona cero encontrarnos con lo que es la memoria de aquel acto terrorista. Y quiero pasaros algunas imágenes para que podamos ir viendo. Mirad, Nueva York, me voy a poner este lado para que lo podáis ver bien, saldré de ángulo. Mirad, Nueva York es una ciudad sorprendente. Es un reflejo, yo creo que de nuestro mundo, un reflejo en miniatura de nuestro mundo, porque allí, en una ciudad como esta, conviven millones de personas de toda procedencia, de distintos lugares. Igual está la zona del Chinatown, como está la zona del Little Italy, como está la zona del Harlem, y en distintas zonas de Manhattan y de Nueva York en general, personas de toda procedencia, de todo origen, de toda cultura. Pero como os digo, allí tuvo lugar en lo que hoy, como veis, tiene levantada esta torre que de alguna manera pues intenta simbolizar las antiguas dos torres gemelas que habían. Se han levantado ahí toda una serie de monumentos para recordar el día, el 11S. Allí encontramos y pude ver todos los nombres de las víctimas de las torres que están grabados, están esculpidos, diríamos, en todo este perímetro. Sobre esos nombres depositan flores, sobre ese lugar van muchas personas, unas a orar, otras a reflexionar, pero de alguna manera van para recordar, hacer memoria de un hecho que sin duda alguna cambió no solo la vida de aquel país, sino también todo nuestro mundo. Y los que viajáis lo podéis saber muy bien porque las medidas de seguridad son impresionantes para poder moverte. Como digo, mirad donde estaban situadas las dos torres. Aquí había una, aquí la otra, el mismo perímetro. Ahí están todos esos nombres esculpidos haciendo memoria de aquellos actos de terror. Y pienso, como digo, en esa pluralidad de personas de distintos orígenes, de distintos países que fallecieron. Ahí están sus nombres, pero esta es una imagen del evento de esta semana. Esta mujer que veis ahí en pantalla, esta mujer que veis ahí en pantalla, que es esta, se llama Sona Kazakyan. Esta mujer nació en Homs, Siria. Por motivos profesionales pasó a trabajar en Dubái, Emiratos Árabes. Allí desarrolla su oficio. Ella es creyente, pero ella ha podido visitar muchísimos de los campos de refugiados porque lo siente como algo muy propio, porque son sus propios vecinos, sus propios ciudadanos, sus propios familiares los que están enfrentando estas situaciones. Y ella, cuando estuvo compartiendo algunas de las situaciones tan duras que se están viviendo en este marco, diríamos, de exilio, ella decía que muchos
le preguntaban en estos campos de refugiado, ¿dónde está la iglesia? Una y otra vez, hermanos suyos en la fe, que se identificaban también como creyentes, que no esperan ayuda de los gobiernos, de los estados, le preguntaban, ¿dónde está la iglesia? El exilio es constante. Exilio de personas que se encuentran con fronteras cerradas, con ciudades, países que para nada están dispuestos a acoger y absorber un número tan grande de exiliados. Por tierra, mar y pocos por aire, pero llegan a la zona de Europa y otros países y se encuentran con una realidad también casi tan dura como la que dejan. Tuve también la oportunidad de conocer a este hombre que veis aquí, el pastor Sam, de la India. Él tenía una iglesia y tiene una iglesia muy grande al sur de la India, pero un buen día sintió que el Señor le estaba llamando que se desplazara al norte, a una zona mucho más hostil de la que él estaba, y se fue allí a levantar iglesias, y allí está trabajando, levantando iglesias. Y me compartió un testimonio muy impactante de un joven. Él me decía, como sabes, en la India todo está muy estructurado por clases sociales, y los que están en la clase más baja, que son los llamados los intocables, estos no pueden aspirar, ¿verdad?, a ascender de escalafón, y los que están en la cúspide, ¿verdad?, pues están en otro estatus social, pero no pueden renunciar a la religión en la cual fueron formados. Uno de estos jóvenes de clase alta se convirtió al Evangelio. Sus padres le amenazaron de muerte si él se bautizaba. Y este joven dio el paso, no hizo publicidad, lo hizo a escondidas, pero él quería ser fiel a lo que la palabra le enseñaba y se bautizó. Y alguien de los que estaban allí le vio y se lo dijo a sus padres. Desde aquel día, su madre, durante 3 meses, le estuvo poniendo veneno en la comida para que muriera. Cuando pasaron los 3 meses y ella casi constantemente le preguntaba cómo andaba de salud, y él se encontraba francamente bien. Cuando vio que después de todos los intentos no hubo manera de que muriera, ambos, el padre y la madre, se convirtieron. Pero no todas las historias son como esta. En la India muchas personas mueren a causa de su fe. Mirad en este mapa todas las zonas que están en color más oscuro, pertenecen a las zonas donde hay una mayor intolerancia hacia la fe cristiana. Hombres que, como digo, son encarcelados, azotados públicamente a causa de su fe. Más de 200 millones de cristianos que no tienen libertad para practicar su fe. Y muchos sufren, como digo, voluntariamente. Mirad, todas estas son situaciones que nos interpelan, que demandan de nosotros algún tipo de reacción. Y en estos días, en este lugar donde estábamos, se nos han planteado desde diversos ángulos el papel de la Iglesia. Porque muchos de ellos, ante estos cuadros de sufrimiento, se preguntan, ¿dónde está la Iglesia? Pero ya digo, sobre todo en los países perseguidos, no están esperando ayuda gubernamental, no están esperando ayuda de otros países, están esperando ayuda de hermanos suyos en la fe. Están esperando la acción de la Iglesia. Y ante esto, yo creo que Jesús mismo nos da la respuesta. Si vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 5, y desde el versículo 1, leeremos lo siguiente. Viendo la multitud,
subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mirad, Jesús en este llamado y conocido Sermón del Monte, que responde, diríamos, a un compendio que el Evangelio, que Mateo hace en su Evangelio de muchas de las enseñanzas que Jesús probablemente haría a lo largo de su ministerio y que él las compila en aquel Sermón del Monte. Jesús lanza sus bienaventuranzas. ¿Quiénes son los verdaderamente felices, bienaventurados, dichosos? Y Jesús se refiere a aquellos hombres y mujeres como bienaventurados, no porque sean hombres que lloran, no porque sean hombres que tengan hambre de justicia, no que sean bienaventurados o felices porque son perseguidos. Son bienaventurados los que lloran porque un día recibirán consolación. Son bienaventurados los que tienen hambre de justicia, porque un día esa sed de justicia va a ser saciada. Son bienaventurados los pacificadores, porque a ellos se les identificará como hijos de Dios. Son bienaventurados los que padecen persecución, porque un día de ellos va a ser el reino de los cielos. Son bienaventurados los perseguidos, los acusados, los calumniados, porque un día tendrán galardón en los cielos. Pero personalmente percibo detrás de cada una de estas bienaventuranzas el papel y la acción de la Iglesia. Porque de mano de la Iglesia tiene que llegar el consuelo. De mano de la Iglesia tiene que llegar la misericordia. De mano de la Iglesia tiene que llegar la justicia. De mano de la Iglesia tiene que llegar el reino de los cielos. De mano de la Iglesia tiene que llegar todo aquello a lo cual está llamada a desarrollar. Y me lo confirman las palabras de Jesús que le suceden a estas bienaventuranzas. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros, que sois Iglesia, sois sal y sois luz. Mirad, en la palabra de Dios se nos habla de la Iglesia desde dos perspectivas: la perspectiva física y local y la perspectiva abstracta y universal. En un sentido, estamos llamados a ser iglesia local. El Señor nos ubica en un lugar determinado, en este caso Zaragoza, formamos una familia y nos reunimos en un mismo lugar. Y somos
iglesia local. El apóstol Pablo desarrolló su ministerio entre iglesias locales, pero dentro de la proyección y del ministerio del apóstol Pablo existía un concepto también de iglesia universal. Mirad, hermanos, durante esta semana se me ha despertado un poco más la conciencia de lo que significa formar parte también de la iglesia universal, de que formamos parte de un proyecto mucho más grande del que a veces pensamos, de que formamos parte de esa iglesia universal que está alrededor del mundo y que son hermanos y hermanas nuestros en la fe, y que cuando tienes la posibilidad de contactar directamente con ellos, te sientes hermano, te sientes cercano, sientes que estás compartiendo la misma fe y que tienes una confianza que te la da el hecho de formar parte de la misma familia. Y no importa si son de la India o de China, de Kazajistán o de cualquier otro rincón del mundo, porque comparten la misma fe y la misma esperanza que compartimos tú y yo. Y ellos también se sienten parte de esa iglesia que está llamada a ser sal y luz de este mundo. ¿Cuál era la función de la sal? Y no nos vamos a entretener porque esto ya lo hemos tocado anteriormente, pero recordémoslo. La sal, que tenía una importancia vital en la cultura en la que Jesús hablaba, tenía esa función de preservar los alimentos, de frenar la corrosión, un papel de evitar el deterioro. Y Jesús lo utiliza como una ilustración para darnos a entender cuál es nuestro papel como iglesia, porque nuestro mundo está medio podrido. El mundo en el que vivimos se descompone y en muchos casos huele mal y muy mal. Y no hablo de las cloacas físicas, hablo incluso de los lugares de lujo donde se toman decisiones basadas en la injusticia, en la desigualdad, basadas en el egoísmo, basadas en la codicia, y que tanto mal generan a nuestro mundo. Y en medio de un mundo que se descompone, la iglesia está llamada a ser sal, a frenar esa descomposición, a preservar la buena salud. Vosotros sois la luz del mundo. La luz disipa las tinieblas, pone en evidencia lo oculto y las injusticias, todo lo que es dañino para el ser humano. Y la iglesia está llamada a iluminar y a sacar a la luz todo aquello que está en tinieblas y traer hacia la luz a aquellas personas que por distintos motivos andan en tinieblas en la actualidad. Mirad, la iglesia tiene dos opciones en nuestros días: jugar un papel discreto, que no se note demasiado, centrarse en sí mismas, pensar que lo verdaderamente importante al fin y al cabo es la iglesia, o hacer una lectura distinta, cumplir la función para la que ha sido llamada, aun a pesar de pasar a correr riesgos que de otro modo no se corren. Pero si escoge lo primero, la iglesia será una herramienta irrelevante en nuestros días. Y la iglesia no ha sido escogida para ser irrelevante, sino para ser sal y luz de la tierra. La iglesia como sal está llamada a permear todos los distintos ámbitos de la sociedad en la que estamos. Y a veces pensamos que la iglesia, en fin, pues
ya con dar un testimonio desde aquí, desde este edificio, pues ya es suficiente. Y tratamos de portarnos bien y aquellos que quieren tomar nota, que tomen nota. Pero yo creo que no es el papel al que estamos llamados a desarrollar. Cuando Jesús habla de ser sal de la tierra, yo creo que, igual que la sal, cuando es echada en un plato, ¿verdad?, se diluye y permea. Y, ¿verdad?, cojas de donde cojas, ¿verdad?, la sal ha hecho su efecto. Porque de alguna manera se ha filtrado y ha ido permeando todo ese plato. Pues mirad, en nuestra sociedad, que también está constituida por diversos ámbitos, los creyentes, la Iglesia, estamos llamados a incidir en ello. Y estamos llamados a permear el ámbito educativo, a jugar nuestro papel en el ámbito educativo, en el ámbito de la política, en el ámbito de los medios de comunicación, en los ámbitos del deporte, en los ámbitos de la familia, en los ámbitos de la salud, en los ámbitos del arte, en los ámbitos de la transculturalidad que hay a nuestro alrededor. Estamos llamados a jugar un papel en todas esas esferas de la vida social. No quedarnos aquí en el edificio, porque quedarse en el edificio es poner la luz dentro de la vasija. Tomar conciencia del papel que estamos llamados a desarrollar es el primer paso para ello, hermanos. Pero también corremos el riesgo de pensar de que esto significa que como iglesia, que como bloque, tenemos que estar en todos estos ámbitos que he dicho. Y no es así, hermanos. Tú eres iglesia, yo soy iglesia. El Señor te coloca a ti en un lugar y a mí me coloca en otro lugar. Y me gustaría que pensaras en los dones, en las capacidades que el Señor te ha puesto, en los ámbitos donde el Señor te ha puesto. ¿Te ha puesto en un ámbito de trabajo? Ahí tienes una responsabilidad como iglesia, como parte de la iglesia. ¿Te ha puesto en una comunidad de vecinos? Ahí tienes un papel a desarrollar. En cualquier contexto en el que el Señor te ha puesto, debes plantearte, Señor, con aquello que tú me has dado, con mis capacidades, con mis recursos, con lo que soy, ¿de qué manera puedo ser sal y luz donde tú me has puesto? Y estoy convencido, hermanos, que si os tomáis un tiempo para reflexionar profundamente en vuestro papel, estoy convencido que llegaréis a la conclusión de que podéis hacer mucho más de lo que tal vez en el presente estéis haciendo. Y lo mismo yo. Porque podemos incidir mucho más de lo que lo estamos haciendo. Por eso yo te invitaría a que le pidieras al Señor que te dé luz sobre las posibilidades que Él ha puesto en tus manos. Yo pienso en aquella imagen de aquellos 5.000 varones, se dice en el texto bíblico, sin contar mujeres, sin contar niños, que fueron alimentados en aquella multiplicación de los panes y los peces. Me imagino que no sería aquel chaval que se presentó ante los discípulos y dijo, mira, aquí tengo 2 panes y 5 panes y 2 peces, esto es lo que tengo. Imagino que de esos miles, alguno más tendría, ¿verdad? Pero alguno más diría, no, yo me lo guardo que no me va a alcanzar ni para mí. Pero aquel chaval lo puso a disposición de los discípulos y los discípulos lo llevaron ante Jesús. Y de aquellos 2 peces y 5 panes, el Señor multiplicó y hubo alimento para todos y sobraron canastas de alimento. Yo estoy convencido, hermanos, de que si ponemos todo lo que el Señor nos ha dado en cuanto a capacidades y recursos, todo lo que somos, lo ponemos en sus manos, va a tener un efecto multiplicador.
Y es posible que algunos de vosotros estéis en vuestro puesto de trabajo durante años, pero durante años a lo mejor no os habéis atrevido a acercaros a uno de los compañeros de trabajo y compartir acerca de vuestra fe. Porque no es la primera vez que escucho el testimonio de alguien que me dice, he conocido al Señor, y resulta que tenía a un creyente en mi lugar de trabajo, pero nunca me habló del Señor. Pero un vecino vino y me habló de él. No es la primera vez que escucho un testimonio así. Hermanos, hay tanto que podemos hacer, tanto que podemos plantearnos el poder hacer para ser sal y luz en esta tierra. Y me gustaría que no te quedaras con los ejemplos que te he puesto simplemente de Siria, de la India, de China. Piensa en tu plano más cercano, porque ahí es donde está tu primer ámbito de misión. Tal vez sea tu propia familia, tal vez tus propios compañeros de trabajo, pero mira de cerca y te darás cuenta que puedes ser mucha más sal y luz de lo que hasta ahora posiblemente hayas sido. Hay más necesidad a tu alrededor de la que imaginas. Y a veces puedes estar rozándote con una persona casi constantemente, pero ignorar lo que pasa en su vida. Ignorar que tal vez está pidiendo con un grito en silencio que alguien le eche una mano, porque su casa se está derrumbando. Y no hablo de una casa física, hablo de su familia. O porque él no encuentra el ánimo para tirar adelante, o porque está tan desorientado que no sabe qué paso dar. Y le falta alguien que le aporte la sal y la luz que está necesitando para salir de esa oscuridad, para salir de ese deterioro. Mirad, cuando miramos 500 años atrás y vemos el origen de la Reforma, tropezamos con un personaje que no era un personaje tremendamente especial, no estaba colocado en un lugar de influencia, no era un rey, no era un ministro, no era alguien que está... Era un monje, un simple monje, pero un monje que la palabra de Dios le golpeaba constantemente. Y él miraba a su alrededor, veía la palabra, dice, esto es lo que dice la palabra, ¿y qué es lo que estoy viendo? Nada que ver, nada que ver. Y estaba mirando a aquellos que decían creer en esa palabra. Y Lutero sacó la palabra a la luz. Y la palabra arrojó luz sobre aquellas personas. ¿Qué hizo Lutero? Simplemente poner a disposición del Señor aquello que él sabía hacer. Conocía idiomas, tradujo la Biblia. Tenía una convicción personal, denunció lo que consideraba que se estaba haciendo mal y plantó aquellas 95 tesis que cuando fueron leídas fueron un marco de reflexión para mucha gente y sacudió los cimientos de la iglesia, de una iglesia que estaba acomodada, que estaba corroída por la corrupción, y dio inicio a un cambio profundo. Hermanos, yo pienso en nuestros días, 500 años después. ¿No será que nosotros tengamos que hacer tal vez un papel como el que hizo Lutero? No esperando la repercusión de lo que él hizo, simplemente cuestionarnos aquello que la palabra me transmite. ¿Soy coherente con ello? ¿Estoy siendo coherente con lo que la palabra me está transmitiendo a mi vida? Porque el Señor busca en mí transformación, que al fin y al cabo es lo que la palabra de Dios produce y lo que el Espíritu de Dios produce en uno. Y Lutero
Fue lo que experimentó, conocer una palabra que transformó su vida y le llevó a la acción. Fue lo que los discípulos experimentaron, conocieron la palabra y la palabra viva en la persona de Jesús. Fueron transformados y fueron enviados. Hermanos, hemos conocido la palabra. El Señor nos ha transformado y sigue transformándonos. Pero ¿estamos siendo enviados? Porque eso es lo que el Señor quiere. Y lo deja muy claro la Gran Comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, ante este grito de auxilio que a lo largo de estos días he estado escuchando reiteradamente, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? A mí me gustaría que en Zaragoza nadie se lo preguntara. Porque cada uno de nosotros hayamos asumido con responsabilidad nuestro papel. Hayamos asumido con responsabilidad que somos parte de la iglesia, que somos discípulos del Señor y que estamos llamados a ser sal y luz de la tierra. Que el Señor nos use, que el Señor siga transformando nuestro ser, que el Señor nos permita tener este momento de reflexión, tal vez en nuestra casa, en silencio, de analizar qué es lo que estoy haciendo con mi vida y ver si estoy respondiendo a lo que el Señor espera de mí. Porque puedo seguir viviendo en mi área de confort, puedo seguir viviendo una vida acomodada, espiritualmente hablando. Pero si realmente queremos que el Evangelio, que la Iglesia tenga relevancia en nuestro mundo, tendremos que hacer más de lo que estamos haciendo. Tendremos que estar mucho más comprometidos de lo que tal vez en el presente lo estamos. Y no trato de juzgar a nadie, hermanos. Bastante tengo con mirarme a mí mismo. Pero me gustaría que cada uno pudiéramos hacerlo. Y que el Señor nos desafíe y que nos haga ser sal y luz de esta tierra. Que Él nos bendiga. Amén.